Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7:43 en la mañana. La semana anterior, bueno, ¿qué semana no deja una serie de reflexiones, controversia, polémica en este país? Pero la semana anterior, el caso de Santiago Díaz y la denuncia por la presunta violación a una niña de 12 años, los allanamientos por parte de la Fiscalía, los desencuentros entre Revolución Ciudadana y el oficialismo por el tema de Santiago Díaz, que lo comenté hace minutos, se trasladaron al debate del económico urgente sobre la ley de áreas protegidas, el caso de Yajaira Urresta, que bajo el argumento de que hablaron mal de ella en un supuesto chat entre Eduardo Franco Lora y Luisa González, decidió dejar esa orientación política, y luego la descalificación sobre Yajaira Urresta por parte del RC. Ayer un sorpresivo post, ayer o anteayer un sorpresivo post de Correa refiriendo un post antiguo del 2024, me parece, de Marcela Guiñaga. O sea, hay una serie de desencuentros ahí a la interna de Revolución Ciudadana. ¿Cómo leemos estos episodios de la política para arrancar la semana? Le quiero agradecer al especialista en comunicación estratégica Andrés Obando Balseca, que visita nuestra mesa de trabajo. Andrés, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Andrés. Buenos días, Andrea, buenos días, Fabricio, buenos días a todo su equipo y también a todas las personas que muy amablemente nos están mirando y nos están escuchando. Gracias a usted por la gentileza. Bueno, hagamos una lectura general de lo que nos ha dejado la semana precedente, ¿no? Con todos estos episodios que he mencionado. Perfecto. A ver, hay un argumento que yo manejo desde hace algún tiempo que es referente a cómo actúa el correísmo o la Revolución Ciudadana en términos orgánicos y haciendo también un análisis histórico. Y es que el correísmo no se fracciona, se depura. Y para poder tener más claro este análisis, veamos qué quiere decir cada palabra. El fraccionar literalmente quiere decir dividir. Y el depurar quiere decir limpiar. La Revolución Ciudadana no se divide. A pesar de que creeríamos que hay un segmento o un grupo de personas de la Revolución Ciudadana que estaría más o menos yéndose hacia una misma línea de no estar de acuerdo, digamos, con el liderazgo que está teniendo ahora la presidenta del movimiento, Luisa González, eso no quiere decir que vayan a ser un grupo dentro de la Revolución Ciudadana que sea capaz de confrontar el liderazgo de los llamados líderes históricos y del mismo presidente Rafael Correa. ¿Por qué? Porque el correísmo tiene una lógica de movimiento radical vertical, inclusive en algunas cuestiones como militar. Entonces, lo que quiere decir es que la Revolución Ciudadana no se divide en subgrupos y de ahí se arman grupos dentro para poder tener, digamos, otro tipo de liderazgos o en las próximas primarias del movimiento tratar de cambiar ese liderazgo que tienen en las partes altas. Se depura. ¿Y cómo se depura? Desde su inicio. Y cuando empezó esta gran depuración de la Revolución Ciudadana es específicamente en el 2017. Y en el 2017 fue su momento o uno de sus momentos más complejos. Y uno de sus momentos más complejos porque vivió el cambio más inesperado desde sus orígenes, que fue que su máximo representante, que era el presidente de la República en ese entonces, los traicione, como lo llaman ellos, y tome una política totalmente distinta a la que tiene que ver con la Revolución Ciudadana en sí. Entonces, la primera reflexión que nosotros hacemos es que el correísmo se fracciona. No se fracciona, se depura. Y ahora, ¿por qué funciona así esto? Un ratito, nos están informando que tiene un problema el audio, Dieguito, si nos puedes ayudar, por favor, con el audio. Subiendo un poquito más el volumen, exacto, ya. Prosiga, por favor, Andrés. Perfecto, muchas gracias. Entonces, para completar este argumento de el correísmo no se fracciona, se depura, tenemos que pensar en el liderazgo del presidente Rafael Correa. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es un liderazgo que llega a las bases y las bases son el voto que finalmente logra tener la Revolución Ciudadana a lo largo de las elecciones, que ha sido muy constante y sostenido en el 30-33%. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque los candidatos que presenta la Revolución Ciudadana con el apoyo del expresidente Rafael Correa, logran llegar a los espacios de representación popular, en la asamblea, a nivel también local, e incluso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se le ha cuestionado muchísimo porque no se puede hacer una campaña política por parte de los partidos, pero se la ha hecho, y por eso han logrado llegar. Entonces, el poder que tiene el presidente Rafael Correa se basa en sus resultados electorales, que luego
lo maneja a lo largo de todos los años de gestión y no se modifica su liderazgo porque él es el que lleva a la militancia a votar por los representantes. Entonces, en términos prácticos en la Asamblea, el correísmo no se divide, los asambleístas que no estén de acuerdo se separan, se depuran y siguen teniendo la organicidad de que se hace lo que diga el expresidente y el buró político. Pero eso es lo que ha ocurrido hasta, digamos, hasta las últimas elecciones, ¿verdad? Es decir, todo esto que nos dice es un contexto de lo que ha ocurrido, las cifras de las que ha dejado también en elecciones la Revolución Ciudadana, sin tener en cuenta que había un nuevo movimiento político como ahora es el oficialismo, ADN. ¿Qué ocurrirá o cómo se prevé que ocurra respecto de lo que ha pasado también antes? Por ejemplo, estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones seccionales. ¿Realmente esta depuración es buena per se? O digamos, esta depuración va a dejar, digamos, sin bases firmes, sólidas a la Revolución Ciudadana y también enfrentando a un nuevo movimiento, una organización política. Perfecto. Es súper interesante su pregunta, Andrea, porque nos da varios puntos para analizar. El primero es que, de nuevo, el presidente Rafael Correa a lo largo de todas estas elecciones ha demostrado que él tiene una palabra dirimente sobre los votos directos de la Revolución Ciudadana. No hay un conflicto en sí con el movimiento oficialista ADN porque son representaciones políticas naturalmente opuestas. Es decir, lo que propone el uno es naturalmente lo que se opone el otro y viceversa. Si a eso le sumamos la polarización, entonces hace más compacto este apoyo hacia la Revolución Ciudadana que tendrá y que probablemente pueda seguir teniendo en los próximos años hasta que haya un movimiento estructurado fresco, entre comillas, de izquierda que logre ser una propuesta para el voto que más allá de correísta duro, sea de izquierda, pero que prefiera votar a la Revolución Ciudadana antes que a ADN o al anticorreísmo que ahora lo encarna el presidente. Y quiero entender esa parte entonces. Usted no ve que más allá de lo que está pasando a la interna, recogiendo sus palabras, no hay fraccionamiento, hay depuración a la interna. No podemos hablar de una implosión interna que termine por resquebrajar, debilitar o hasta encaminar a la extinción a Revolución Ciudadana. Desde el punto de vista técnico de comunicación política, y esto yo siempre lo resalto, hago un análisis técnico de comunicación política por si acaso para evitar cualquier tipo de confrontaciones innecesarias y que se entienda un poco el mensaje, es que la Revolución Ciudadana nos ha demostrado a lo largo de los años que pasan estos casos de representantes, de asambleístas, de presidentes que de repente se alejan de la línea partidista, pero el movimiento sigue. Y sigue con la misma representatividad y liderazgo del expresidente Rafael Correa, porque es muy orgánico y es muy radical el movimiento en sí del correísmo y del voto duro. Pueden pasar los años, se puede debilitar, que eso es otra cosa, debilitar el movimiento, la representación de la Revolución Ciudadana dentro de la Asamblea, por los perfiles que vayan alejándose o vayan independizándose, entre comillas, pero en las próximas elecciones va a tener el mismo nivel de representación fuerte, pero ahora el punto diferente es que ya tiene una competencia mucho más contundente con la figura del presidente Daniel Noboa y su propuesta de ADN que se encaja en la lógica del anticorreísmo. Este es otro punto también importante. No existe el novoísmo. ¿Y por qué no existe el novoísmo? Lo que existe es un anticorreísmo que está muy de acuerdo y alineado con el presidente Daniel Noboa. Esto nosotros lo hemos hecho a nivel de mi consultora auténtica, algunos focus group, en donde preguntamos, ¿usted es una persona que se autodenomina como novoísta o como anticorreísta que apoya al presidente? Y contestan anticorreísta. Anticorreísta que apoya al presidente. Pero ¿qué pasa con estas otras encuestas también que dicen que el presidente de la República es el que más popularidad tiene, más aprobación tiene, etcétera, que es de Daniel Noboa? Es precisamente por las cuestiones que estamos viviendo en estos momentos, porque lo que pudimos ver en las anteriores elecciones es que la polarización más o menos está exactamente igual en el 44%, digamos, de los votos. Eso cambió en la segunda vuelta, donde el presidente ganó con una amplia diferencia, y eso hace que hay un grupo que se llama los moderados, que no se acoplan a ninguna de las dos tendencias y que están tratando de apoyar nuevas propuestas, o al menos darle los 100 días reglamentarios, entre comillas, que tiene en política cada gobierno. Eso ayuda a apoyar al presidente frente a los escándalos que está teniendo la Revolución Ciudadana. Es un debilitamiento que obviamente en este grupo moderado, que no es radical,
hace que se aleje de una tendencia y naturalmente pueda apoyar a lo que propone el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente ha sido muy eficiente y esto no es un juicio de valor, porque si nos ponemos en juicios de valor podemos decir esto está mal o esto está bien. En política de apoyo ha sido muy eficiente el presidente en cómo aprovechar las metidas de pata, entre comillas, de la Revolución Ciudadana desde las elecciones. Ustedes recordarán que el tema de la dolarización fue determinante en la segunda vuelta y esto ha sido algo que ha estado en las elecciones desde hace 15 años. El tema de la Revolución Ciudadana quiere desdolarizar al Ecuador y nunca había cuajado hasta estas elecciones, que la Revolución Ciudadana cometió errores como salir públicamente en una entrevista en medios internacionales a hablar de los puntos débiles de la dolarización o hablar de la dolarización a la ecuatoriana. Eso el presidente lo aprovechó. ¿Y cómo lo aprovechó? En la misma época de la campaña electoral, él firma un decreto ejecutivo en el que prácticamente solo decía que ratificaba al dólar como moneda única y mecanismo oficial de pago, que en la práctica no representa mayor influencia en términos de decisiones contundentes o de política pública práctica. Pero era un mensaje aprovechándose de los errores de la Revolución Ciudadana. O por ejemplo, lo que está pasando en estos días, ¿no? El tema de Santiago Díaz, aparece el escándalo de Santiago Díaz y el presidente el viernes envió una reforma constitucional sobre la castración química para violadores. Precisamente. O lo de Yajaira Urresta, en donde el presidente Nils Olsen le responde solidarizándose en su cuenta de red social X. Exactamente. Entonces, el presidente Daniel Noboa tiene una habilidad para aprovechar esos momentos que en términos futbolísticos son pase-gol. Y él es capaz de levantarle y hacerle de chilena. O sea, es increíble la capacidad para aprovecharse de estos momentos y de tomar todo lo que se puede, exprimirle al máximo como si fuera una naranja, todo el capital político que tiene estos errores de la Revolución Ciudadana. Pero, y en ese contexto, digamos, ahora mismo le ha funcionado subirse, digamos, si se quiere, a ese tipo de temas, a la coyuntura, a estos errores que usted señala de la Revolución Ciudadana, pero en algún momento, ¿cree usted que haya tal vez un hartazgo de aquello? Por ejemplo, vemos que cada vez que hay un error, se pone, digamos, el dedo en la llaga, ¿verdad? Y se lo reitera y se lo reitera y se lo reitera. ¿En algún momento eso puede generar también hartazgo? Claro que sí. Claro que sí. Y esto ya vamos a un punto de vista de lectura más técnica, y es técnica histórica. Los países que están polarizados en alto porcentaje tienden a mantenerse un tiempo entre las radicalidades. ¿Esto qué quiere decir? No, hay una polarización emocional, y la polarización emocional no es radical, no es racional. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una reflexión profunda sobre por qué apoyo o por qué no apoyo a cierta tendencia. Aquí es emocional y es estar en contra simplemente por estar en contra o apoyar simplemente por apoyar. Esto funciona hasta cierto punto, que es cuando los gobiernos que están al mando del poder, basándose en la polarización y tomando este tipo de decisiones, empiezan a cometer ellos también errores naturales, como por ejemplo casos de corrupción. Cuando empiezan a aumentar los casos de corrupción, empiezan a perder aprobación. Cuando empiezan a hacer concesiones políticas fuera de su polarización. Eventualmente, el poder desgasta, y como el poder desgasta, pierde aprobación. Y eventualmente eso se refleja, por ejemplo, en los parlamentos, que empiezan a perder apoyo y se les hace más complicado lograr mayorías. La mayoría actual del gobierno no es contundente. Todavía tiene sus posibles, digamos, momentos en los que pueda perder esa mayoría, porque no es tan amplia. Eso, si es que le seguimos avanzando en el tiempo, tomando en cuenta cuando necesite negociar con los otros grupos, porque eventualmente podría pasar que pierda el apoyo popular por las decisiones que tome, por los casos de corrupción que se vayan dando, eventualmente va a tener que hacer concesiones con sus enemigos, entre comillas, y ahí va a ser cuando también empieza a perder el poder o el apoyo de la polarización, que es la que le sostiene. Y ahí es cuando, de nuevo,
digamos, el mundo natural, la selección natural política hace que aparezcan los nuevos liderazgos. Y ahí es cuando eventualmente va a aparecer, como le pasó al presidente Daniel Noboa, que él fue ese cuadro nuevo dentro del anticorreísmo que empezó a ser mucho más eficiente. ¿Y por qué la Revolución Ciudadana está tan complicada con un presidente como el presidente Daniel Noboa? Porque los anteriores dos presidentes, los anteriores que estuvieron en Carondelet antes que él, Moreno y Lazo, no fueron muy eficientes. De hecho, no eran eficientes en las abstenciones políticas. La Revolución Ciudadana era mucho más prolija en términos de ataques políticos que el presidente Guillermo Lazo o que el presidente Lenín Moreno. Entonces, ahora es cuando el presidente hace una contrapeso más o menos igual a la eficiencia política que ha tenido la Revolución Ciudadana a lo largo de los años. cuando hablamos de eficiencia hablamos de el tema político, la comunicación, la estrategia. No hablamos de gestión, porque en gestión evidentemente hay, creo, yo no soy nunca de generalizar, pero hay, creo, puntos negativos que hay que tomar en cuenta. En este gobierno están enfrentando esa situación. No hay medicinas en los hospitales, tenemos el escándalo de Progen, por mencionar ejemplos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo como sugiero leer a la política en el siglo XXI es como un taburete de tres patas, que es una teoría de el experto en comunicación Rafael Rubio, que plantea que la política son tres cosas muy importantes. La primera es precisamente la gestión política en sí, la segunda es la negociación natural en la política y la tercera es la comunicación. Estas tres son las cosas más importantes y un gobierno que logre manejar al menos dos de tres puede tener mucha eficiencia en términos de aprobación, perdón. Y esto tiene que ver porque nosotros nos basamos en decir que un gobierno es relativamente exitoso o está haciendo las cosas de una manera adecuada por su aprobación. Y el presidente actualmente tiene más del 50% de la aprobación, pero hay que leerlo con una lógica integral que también tiene que ver mucho la polarización todavía. El tema de Yajaira Urresta, ¿cómo se planteó durante la semana anterior? A partir de un supuesto chat cuya veracidad está en entredicho. Supuestamente en ese chat ella había sido ofendida por Luisa González en una conversación con Eduardo Francolor. Y la reacción de Revolución Ciudadana, ¿cómo le ve usted? Retomando justamente aquello. Perfecto, aquí también es súper interesante lo que usted plantea, Fabricio, porque vamos a otro punto muy importante dentro del liderazgo de la Revolución Ciudadana y es que las cabezas se están radicalizando y se están radicalizando hasta un punto de vista más autoritario. Y eso es mucho más acorde a la personalidad del expresidente Rafael Correa. Y esto lo vemos con las declaraciones, por ejemplo, de la presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, cuando ni siquiera le dice compañera a la asambleísta Yajaira Urresta, y ella cuando habla en sus alocuciones que hace público toda esta polémica, se refiere todavía como más o menos, eso no es de compañera, eso no es de camarada, inclusive dice, pero la presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, le dice la señora. Es decir, tenemos de nuevo la lógica radical de que si no estás conmigo, estás contra mí, eres mi enemigo directamente. Y lo que usted estaba diciendo en su comentario en la mañana, claro, no hace sentido, no hace coherencia, porque la asambleísta Yajaira Urresta ya va varios años Tres en la periodos, Revolución Ciudadana. 3 periodos, 2021, 2023, 2025. Lo que yo sostengo es que ya, compremos el argumento de que no le conocían en 2021. Ya le conocían en 2023 y le conocían en 2025. Pero sacar el argumento de que no le conocía ahora, o sea... Y ahora vamos en la historia a tomar en cuenta al expresidente Lenín Moreno. Cuando el expresidente Lenín Moreno estuvo 2 periodos como vicepresidente y en el alto cargo, en el buró político de la Revolución Ciudadana. Entonces, esa depuración de la que hablábamos al inicio es la que pasa de acuerdo al radicalismo que se tiene dentro de la organización política. Cuando pasó lo del expresidente Lenín Moreno, fue una depuración total de él y de mucha gente que le apoyaba a él, que se quedó con, en ese tiempo, Movimiento Alianza País, para gobernar desde la Asamblea también. Ahora pasa relativamente lo mismo y podemos seguir hablando de muchos casos en los que la Revolución Ciudadana se ha depurado de esta manera radical de los cuadros que no se están acoplando a lo que las líneas
desde las cabezas o desde el buró político están determinando. Y aquí hay otro punto también importante. Se habla mucho de el relevo generacional en la Revolución Ciudadana. Justamente ahí. Eso es difícil que pase. Es que precisamente eso, cómo tener, digamos, esta depuración que usted dice, ya ha habido antes de la Revolución Ciudadana en 2017, etcétera. Sin embargo, había nombres, había personajes que nosotros veíamos y que ahora precisamente están liderando GATS provinciales, GATS municipales, ¿verdad? Pavel Muñoz, Marcela Guiñaga, Paola Pavón, etcétera. Ahora, con esta depuración, ¿quién reemplaza a los que ya van casi, digamos, se termina su periodo de la administración y luego no sabemos dónde van a estar? Hay cuadros que seguirán estando en la Revolución Ciudadana porque tienen la lógica también de obediencia y por eso los que no tienen esa lógica son los que terminan siendo depurados. Y tomando mucho en cuenta la de la radicalización de los líderes, parecería, y esto es una lectura ya de interpretación, que en lo que se quiere en la Revolución Ciudadana no es una renovación de líderes, sino una sucesión. ¿Y qué quiere decir una sucesión? Esto se utiliza muchísimo en el entorno empresarial. Una renovación de liderazgos es gente nueva con nuevas ideas que quieren refrescar a los proyectos políticos, que eso pasa muchísimo a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo. Ahora, aquí parecería una sucesión, porque la sucesión básicamente es, yo digo que esta persona va después de mí. Y eso parecería que es lo que se está preparando con Luisa González, porque ustedes recordarán que hace algunas semanas ella incluso salió a decir el mensaje de que va a ser nuevamente la candidata presidencial en el 2029. Dijo en algún encuentro político, me parece, había anunciado que ella iba a ser la candidata presidencial. Eso 4 años antes, ¿no? Eso es radicalismo y eso es muy definido como sucesión. Entonces, aquí lo que está pasando es que los cuadros que no están de acuerdo se están aislando y eventualmente podrían salir. Voy a mencionar aquí al ex consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, que él, más allá de nuevo, eso ya es una cuestión aparte de la legitimidad que tenía para presentarse a primarias del Movimiento Revolución Ciudadana mientras era un consejero de Participación Ciudadana, pero el punto es que él en teoría representaba una nueva corriente de la Revolución Ciudadana que planteaba un proyecto para ser presidente de la República. Y hubo un grupo de líderes, de influencers, de gente que tiene importancia dentro de la Revolución Ciudadana que le apoyó. Y que inclusive después de que se dio a conocer los chats, en el caso Ligados, seguía apoyándolo dentro de la Revolución Ciudadana. Estos grupos van a tener eventualmente poco espacio dentro del correísmo, porque están cuestionando al liderazgo de, en este caso, la presidenta Luisa González. Y ella es en teoría, la sucesión del expresidente Rafael Correa. Entonces, es un poco complejo entender el funcionamiento de la Revolución Ciudadana, pero todo se basa al resultado positivo que se obtienen en las elecciones. Es decir, el presidente Rafael Correa todavía tiene esa influencia de decir, las personas que yo digo siguen teniendo los votos porque la gente sigue tomando en cuenta lo que nosotros le decimos, que es el voto duro. Y así seguirá siendo por algunos años más todavía. Andrés, lo último, y digamos, lo voy a comentar el día de mañana, al menos tengo previsto hacer aquello. Esta confrontación que tiene el gobierno abierta con varios alcaldes. Pasa con Aquiles Álvarez, pasa con Marciana Valdivieso en el caso de Manta, y me refiero a lo que pasó la semana anterior con lo de la intervención del Ejecutivo en la Agencia de Tránsito. Me extrañó realmente la postura del ministro Reinberg. O sea, yo pensé que podía haber algún tipo de decisión, un acuerdo conjunto para trabajar, tomando en cuenta el llamado que hizo la alcaldesa, y casi que la dejaron de lado a la alcaldesa, ¿ya? Más recientemente lo que pasa acá en Quito sobre la crisis del agua potable en el sur, y pusimos un extracto de una declaración de la ministra del Ambiente que le cuestionó al municipio. En términos generales, se cuestionó al municipio. Esta confrontación, ¿usted le ve que tiene cabida porque el gobierno ya está pensando en las elecciones seccionales de 2027 y quiere minar a los alcaldes de los enclaves más importantes del país? Con eso cierro, Andrés. Por supuesto, claro que sí. La lógica del gobierno siempre es
ir ganando más espacios. De hecho, cuando se dieron los resultados hace pocos meses, dentro de algunos círculos anticorreístas se hablaba mucho de ahora vamos por las seccionales, hay que quitarles de los puestos de poder que están en los municipios más importantes. Y claro, teniendo el aparataje estatal, es muy fácil relativamente golpear a ciertos personajes políticos porque se puede cortar ciertas cuestiones que son necesarias para la gestión propia de los municipios. O, de nuevo, salir a atacarlos o hacer hacer leña del árbol caído en las situaciones como la que está viviendo ahora mismo el sur de Quito. Y eso eventualmente podría llegar a tener un nivel de influencia, pero vamos a ver cómo funciona el aparataje de las cuestiones locales de la Revolución Ciudadana en tratar de sostener los espacios que han ganado. Pero la lógica del gobierno va a seguir siendo de confrontación porque todavía está basándose en la polarización y la polarización le está siendo funcional para sus intereses. Por eso el alcalde de Guayaquil, por ejemplo, está con varios frentes. Está con el frente de su juicio por presunto contrabando de combustible, ahora con el caso de Daniel Salcedo. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, tiene su proceso de revocatoria que está enfrentando y ahora la crisis también de agua. Entonces, el gobierno, de nuevo, lo que estábamos hablando al inicio, tiene mucha prolijidad, entre comillas, para aprovecharse de esos momentos y tratar de golpear a sus enemigos políticos, porque el gobierno no los ve como oponentes, los ve como enemigos. Andrés, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias, con el análisis de Andrés Obando Barseca, quien es asesor en comunicación estratégica, haciendo una lectura del momento político que estamos viviendo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.